Saturno, el segundo planeta más grande de todo el sistema solar. El planeta con numerosas incógnitas que le han rodeado junto a sus lunas y sus anillos. Muchas de estas incógnitas se han resuelto con la sonda Cassini, cuya existencia terminó en 2017 tras 20 años de misión. La sonda Cassini estuvo orbitando a Saturno durante 13 años, 9 años más de los previstos antes de su despegue, e hizo una serie de descubrimientos enigmáticos sobre el planeta, sus anillos y sus lunas. Ahora sabemos que los géiseres masivos que cubren la región polar sur de la luna Encelado disparan partículas heladas al espacio, formando la mayor parte del anillo E de Saturno y haciendo alusión a un océano subterráneo masivo. También sabemos que la superficie de Titán, la luna más grande de Saturno, comparte una sorprendente cantidad de características con la Tierra, incluidas las dunas, cordilleras, ríos, lagos y mares. Cassini también observó cómo las tormentas azotaban a Saturno y las estaciones cambiaban. Fotografió esta extraordinaria tormenta de tal magnitud que ocupaba casi todo el hemisferio norte. El 31 de octubre del 2002 activaron la cámara de la sonda Cassini haciendo esta foto a Saturno encontrándose a 285 millones de kilómetros. Esta es otra de las fotos tomadas el 15 de septiembre de 2011, en las que se ven 5 de las lunas de Saturno, las cuales son Janus, Pandora, Enceladus, Mimas y Rhea. En esta fotografía se observan con colores reales a Saturno con sus anillos, y de fondo se observa un punto azul especialmente destacado, señalado con una flecha, y es que ese punto somos nosotros. Sí, es el planeta Tierra. Esta es la luna Imperium, que es una de las lunas más raras del sistema solar. El 24 de octubre del 2013 se tomó esta otra fotografía en la que se puede observar en el polo norte una figura hexagonal casi perfecta. A raíz de este descubrimiento se enfocó la cámara al hemisferio norte directamente y se realizó esta animación GIF en la que se pueden observar los movimientos de los gases en esta zona. En el año 2017 se volvió a enfocar la cámara hacia el hemisferio norte y esta es la comparación con la realizada en el 2013. Pudiendo observarse una alteración en los colores de los gases dentro de la zona hexagonal. Con el combustible casi agotado, se varió su curso, a fin de que finalmente se desintegrara con la atmósfera de Saturno, evitando así la contaminación de cualquiera de sus lunas. Pero retomemos el viaje desde el principio de la sonda Cassini. Estas son las imágenes reales del despegue. We have cleared the tower, and the Cassini spacecraft is on its way to Saturn. T plus 20 seconds. All systems are go. And the solid rocket boosters have been jetted. Item 149 and 5150. Good solid rocket booster separation. Item 152. Unos pocos meses más tarde llegó hasta Venus, utilizando su fuerza gravitatoria para aumentar su velocidad en 7 km por segundo, pasando a escasa distancia. Por ese momento aún no habían activado la cámara, por lo que no pudieron hacer una fotografía del planeta. El 24 de junio de 1999, la sonda hacía uso de la fuerza gravitacional de Mercurio para volver a relanzarla hasta su destino final,
pasando a poca distancia del planeta. El 17 de agosto de 1999 llegó de nuevo a la Tierra. El 29 de diciembre del 2000 alcanzó la órbita de Júpiter, a 10 millones de kilómetros. En el año 2002, por fin, alcanzó Saturno. El 15 de septiembre de 2017 es cuando la sonda Cassini se estrella contra Saturno. Pensadlo, materiales que se han extraído de los minerales de la Tierra se han enviado a otro planeta y ahora son parte del mismo. Pero antes del final de su misión, pasó entre los anillos de Saturno y grabó los sonidos. Las partículas de los anillos chocando con la sonda mientras se grababa el audio y nos lo enviaba, siendo este el resultado.